es el nombre de la base de datos. Muy bien, el usuario root es el que por defecto trae MySQL y varios motores de base de datos, que es el principal. Y el password, no hay ningún password. Yo puedo configurar esto desde MySQL php Por aquí lo tengo. ¿Dónde lo configuro? Aquí hay una parte que dice privilegios. Y acá puedo crear un nuevo usuario o al root editarle los privilegios. ¿Sí? ¿Qué les pido? Que no se pongan a cambiar nada ahí. Porque si no, no son capaces de conectar después la base de datos y les va a fallar. Por el momento déjenlo así. Y acá en driver le dan con MySQL JDBC driver. Listo, no es más. Definí 4 constantes. Defino una clase que se llama connection. Y en connection es una clase, hay varias connection, ¿no? Pero ustedes van a utilizar la de esta librería, java.sql.connection. ¿Listo? Y ahí, al darle connection, ahí definí un atributo, ¿no? Ahora voy a definir un método para conectarme y desconectarme la base de datos. El de conectar es sencillo, mire, class.forName y envío como parámetro este driver. Y connection es igual a driver manager get connection, envío el servidor, el usuario y el password, nada más. Para desconectar, connection.close y connection es igual a null. Listo. Aquí hay 3 cosas que uno puede hacer en una base de datos. 4 cosas se pueden hacer en una base de datos, que es ingresar, que es eliminar, que es actualizar o que es consultar datos. ¿Sí? Esas son las operaciones básicas que uno puede hacer en una base de datos. Si se dan cuenta, tanto para actualizar como para insertar y eliminar datos, yo estoy invocando a un mismo método, ejecutar. ¿Sí? Lo único que pido en el actualizar es que me envíen el SQL de actualizar. En insertar, que me envíen el SQL de insertar. Y en eliminar, que envíe el SQL de eliminar. Y vamos a ver qué hace ejecutar. ¿Ejecutar qué pide? Pues el SQL. Lo primero que debemos hacer es conectarnos a la base de datos. Una vez conectados a la base de datos, defino un statement. Un statement es el que me va a permitir hacer las consultas, hacer actualizaciones, lo que sea, ¿sí? Le doy simplemente connection.createStatement. En conectar fue donde yo inicialicé la conexión, entonces aquí se supone que ya está la conexión. Simplemente creo el statement. Le doy el statement.executeUpdate y envío el SQL. Y cierro el statement y le doy desconectar de la base de datos y nada más. Sencillito. Este get y set ya lo hemos trabajado mucho, ya saben para qué sirve el get y el set. Listo. Pero para consultar sí va a ser un poquito más delicado. Y acá me tocó definir una lista de usuarios. Pues ustedes dirán, pero ese usuario hace parte de mi lógica de negocio. ¿Qué es lo que dije que en base de datos tenía usuario? El ID, el username y el password, ¿cierto? Aquí, si se dan cuenta, inicialicé un método constructor como private. El constructor vacío lo dejé private y ta. ¿Para qué dice esto? Para cuando vaya a inicializar yo un usuario, siempre me pida el username o el password o el ID username y el password. Y este sí los dejé públicos, si se dan cuenta. Ya lo conocemos, ya hemos trabajado muchos constructores, no me voy a poner a explicar eso. Y el get y set, nada más. Esta clase únicamente la creé para crear usuarios. ¿Listo? O para consultar usuarios, para lo que necesite. Bueno, aquí definí una lista de usuarios. Una lista de usuarios, ya saben que es un conjunto de usuarios. Que estoy pidiendo como parámetro que me envíen un usuario. Y aquí des en cuenta toda la magia que hay que hacer para poder consultar en base de datos. Ya les explico. Me conecto a la base de datos. Es lo primero, ¿sí? Defino el statement. Es lo segundo. Y aquí creo la sentencia where. ¿Cómo creo el where? Aquí simplemente creo un if para cada uno de los tipos de datos que tiene el usuario. Y digo, si el ID de usuario es diferente de 0,
Entonces a ese where agréguemele usuario ID es igual a ¿qué? A ese usuario ID. Si es diferente de 0, o sea, si me enviaron un dato del usuario. Porque puede que yo lo quiera consultar por el ID de usuario. De pronto yo me sé el ID de usuario, entonces yo lo consulto por el ID de usuario. Puede que no, puede que solamente me sepa el nombre de usuario, o puede que solamente me sepa el password. Sí, algo así. Entonces, ¿qué hago? Defino aquí otro if para el nombre de usuario, que sea diferente de null y que sea diferente de vacío. Si pasa eso, este where lo coloqué como protección, que dice que si la sentencia where hasta aquí tiene datos, o sea, es diferente de vacío, agrégueme el AND. Porque si no tiene datos, pues no me agregue nada. Eso es para crear la consulta. Y yo sé que ya... Lo mismo pasa para el getPassword. Pregunto, primero, si en la sentencia where tiene ya algún dato, agregue el AND. Si no, agregue vacío. Y aquí adentro le doy usuarios password es igual a usuario getPassword. Listo, muy bien. Cosa de que yo llego y hago la consulta aquí. String consulta es igual a select asterisco from usuarios. Agrego un espacio más, ¿sí? ¿Más qué? Y aquí, si la sentencia es diferente de vacío, o sea que si sí viene algo en el where, agrégueme ¿qué palabra? Where. Y agrégueme la sentencia where, todo lo que yo recogí de aquí para arriba, o sea, los and y las igualdades que recogí anteriormente. Si no, déjemelo vacío. Si me lo deja vacío, únicamente queda select asterisco from usuarios. ¿Listo? De hecho, aquí hizo falta validar algo. Antes de esto, tengo que validar que ese usuario sea diferente de null. Espérenme en un momento. Tengo que validar que sea diferente de null. Entonces aquí lo hago. Usuario diferente de ¿qué? De null. Y llego y cojo todo esto y lo meto aquí adentro. Ahí sí. ¿Con qué garantizo eso? De que si me llega aquí un null, me consulte todos los usuarios. Eso es lo que me va a hacer eso. Listo, muchachos. Esto es nuevo. Un result set. El result set lo que me permite es traer los datos de la base de datos. Sí, hagan en cuenta como una estructura. Algo así como una lista. Se puede ver también como igual, pero algo diferente. Simplemente llamo al statement y le doy ejecute la consulta, execute query. Y le envío como parámetro la consulta. Entonces, ¿qué coge? Esto es equivalente a decir lo siguiente. Yo vengo acá, me meto al SQL y le doy select asteriscos from usuarios y ya le doy continuar. ¿Y qué me va a obtener? Esto. Es exactamente igual. Pero eso se captura en Eclipse. ¿En dónde? Acá, en el result set. ¿Qué hago? Creo un array list de usuarios. Voy a almacenar usuarios. ¿Qué usuarios? Los que vaya sacando del result set. Aquí le digo que mientras el result set tenga un valor siguiente, o sea que mientras haya un valor siguiente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Crear el usuario. Le doy usuario es igual a new usuario. ¿Se acuerdan que new usuario te pedía 3 parámetros? ¿Cuál era? El ID, el username y el password. Muy bien. Entonces acá rs.getInt. Fíjense cómo es para obtener el ID. El ID es un tipo de valor entero. Entonces utilizo getInt, el valor 1. ¿Por qué la primera columna? Si se dan cuenta. ¿Sí? Después coma rs getString 2. 2 es para el username. ¿Sí o no? ¿Estamos? Y rs.getString 3 es para el password. Ya aquí creé el usuario, lo capturo, lo agrego en la lista. A lo que capture todos los usuarios llego y le doy rs close, statement close, desconectar de la base de datos y retorno la
Listo. Hasta el momento aquí hemos garantizado la lógica de que nosotros podamos consultar un usuario, podamos a insertar, eliminar o actualizar cualquier tipo de dato en la base de datos. Para los consultar sí toca hacer casi siempre el mismo procedimiento, pero no se sale de ahí. Listo, ahora devolvámonos a la interfaz. Estábamos trabajando con el diálogo, creé un diálogo que se llama login. Para crear un diálogo simplemente le damos extends JDialog. Le damos implements action listener. En la action listener, cuando yo le doy implements action listener, me va a pedir que yo cree un método. Le doy en el error que salga acá y le doy implementar método. Aquí no me sale, aquí me sale otra cosa, pero pues no hace parte de lo que necesitamos. El método que voy a implementar es el action performer, que está acá. Este action performer es el que me permite capturar los eventos. Ya se lo voy a explicar. Ese se lo entregan totalmente vacío. Entonces no se preocupen, yo les explico cómo llenarlo. Como les expliqué anteriormente, creo los atributos de visualización. Aquí están. ¿Qué es lo que van a necesitar? La etiqueta del nombre de usuario, la etiqueta del password, el campo para el ¿qué? El nombre de usuario. Y fíjense en esta nueva, JPassword fiel. Y esta es para el password. Si se dan cuenta, yo cuando edité el password no quedaba visible, se veían era puros punticos. Eso es para agregarle seguridad a esos sistemas. Y defino dos constantes, una que se llama ingresar y otra cancelar. Ustedes dirán, pero ¿en dónde están esas dos constantes, cierto? ¿En qué se ven reflejadas? Vamos a ver en dónde se ven reflejadas. En los dos botones, ingresar y cancelar. Listo, muchachos. Esto ya lo hemos visto, el set título, el set tamaño, el default close operations, esto ya es tema viejo. Los init, cómo se agregan cada uno de los elementos. Pero estamos en la ventana que no es. Fíjense en una cosa, dentro de esta definí un atributo booleano que dice logueado. ¿Para qué sirve ese logueado? Si es logueado, me va a permitir abrir la nueva ventana. Si no es logueado, no me permite abrirla. Entonces lo coloqué ahí. Y aquí el init, que todos pues ya los hemos visto. Para el botón es lo mismo. Le doy new JButton, cómo se va a llamar el botón, en qué posición va a estar. Y aquí hay dos cosas nuevas para un botón, que es el set action command. Y le mando como parámetro la constante que definí arriba, ingresar. Y el add action listener. El add action listener es para decir en dónde se van a tratar los eventos. Aquí, this, en esta ventana. ¿En dónde se ejecutan? En el action performer. Y agregamos el botón. Lo mismo para ambos botones, lo mismo para cancelar. Ahora sí entremos al action performer. Cuando me entregan el action performer me lo entregan totalmente vacío, sin nada. Yo tengo que definir la lógica. La lógica aquí está definida y ya se la explico paso a paso. ¿Qué es lo que hago primero? Defino una variable string que se llama evento, que coge este dato como parámetro y obtiene el getActionCommand. ¿Qué me obtiene ahí? Ya sea o ingresar o cancelar. Porque si se dan cuenta, el setActionCommand está aquí como cancelar y el setActionCommand está como ingresar. Entonces dos posibles valores voy a tener acá. Entonces si se dan cuenta, más adelante definí si ingresar es igual a ese evento que capturé. Aquí dentro de ese if defino todo lo que va para él ingresar. Y si la opción es cancelar, aquí adentro va todo lo de cancelar. Que coloco únicamente un dis.dispose, que es para cerrar la ventana. Muy bien. Si es ingresar, ¿qué hago? Capturo del campo el nombre de usuario. Este txt es el del campo del nombre de usuario. Y lo capturo con el getTest. Y lo mismo hago para el password. El password llego y obtengo el texto del password. Y aquí viene la magia del string encrypter. Le doy s es igual a new
string encryptor, y aquí defino la palabra clave, la que yo quiera, puede ser Pepito, Pablito, Juan, Pedro, lo que sea. Yo lo definí empresa porque mi proyecto lo llamé empresa. No necesariamente tiene que colocarle el mismo nombre del proyecto, sino la clave es fácil. Pero ustedes se pueden inventar un nombre de clave grande para que sea aún más difícil de descubrir. El password. Porque si algún hacker quiere entrar a su sistema, primero que todo, ¿qué tiene que hacer? Sacar la contraseña. Y ya cuando tenga esa contraseña, ponerse a desencriptarla. Y para desencriptarla, ¿qué necesita buscar? La palabra clave. Si no la consigue, no lo va a hacer nunca. Para que garanticen seguridad allá donde vayan a trabajar. ¿Qué hago? A ese mismo string password que definí arriba le dije que va a ser igual a ese encrypt password. O sea, aquí lo encriptamos. Por eso es que sale este poconón de mamarrachos acá. A eso hace referencia. Que en últimas, ¿esto qué es lo que traduce? Admin 1, 2, 3, 4, 5. Y pues creo un usuario. Es igual a new user. No quiere decir que yo esté creando un usuario. Pero simplemente lo defino ¿para qué? Para enviarlo como parámetro al consultar que yo hice acá. A este consultar. Que pide como parámetro un usuario. Y que comienza a obtener los valores de cada dato del usuario. Para armar el where. Continuemos ahí. Ahora, ¿qué es lo que le envío? El nombre de usuario y el password. Por esos dos valores es que yo voy a consultar. Y pues defino la clase connection. Connection es esta clase. La que define la de conectar a la base de datos, la que define ejecutar algún SQL, lo que sea. ¿Y qué hago? Un list usuarios es igual a connection e invoco al método consultar usuarios, al que está acá, al que les expliqué anteriormente. ¿Qué me pide como parámetro? El usuario, se lo envío. Con los valores que capturé desde la pantalla. ¿Para qué? Para consultar si el usuario existe o no existe. ¿Listo? Una vez cuando tenga esa lista, entonces va a pasar algo. Si encontró usuarios, retorna un listado de usuarios. Si no, retorna un listado vacío. ¿Y cómo verifico esto? Con un if. Si los usuarios son diferentes de null y los usuarios es diferente de vacío, el diferente está acá. ¿Qué hago? Le digo que sí fue logueado. Después de ser logueado, le digo a esta ventana que es el diálogo de login, set visible false. O sea, ocúltemela. No la quiero ver más. Y a la interfaz principal, y miren, creo el objeto de la interfaz principal. Principal, punto set visible, true. Por eso es que pum, se despliega de una esa ventana. Si no encontró usuarios, ¿qué muestro? No se ha encontrado un usuario por las credenciales ingresadas. Advertencia. Y fíjense acá hay un warning message, aquí hay un error message. Cuando se me genere un error, cierro la ventana siempre. ¿Qué clases de error hay? Que no se haya encontrado la clase MySQL para la conexión. O que el error en la consulta a los usuarios en la base de datos. Hay un error en la consulta a la base de datos de los usuarios. Entonces, ¿qué puede ser que no haya cargado la base de datos como me pasó inicialmente? Ustedes dirán, listo, todo muy bonito, muy chévere, profe, usted habla bacano, pero ¿cómo funciona? Yo le he dicho, utilicen el debug cuando tenga duda de cómo va funcionando algo. Aquí simplemente le doy un puntico. Y lo corro. Eso obviamente lo tengo que correr desde acá, pero le doy, porque acá tengo el main, ¿no? Pero le doy clic derecho, debug as Java Application. Cuando le doy eso, me va a capturar paso a paso lo que yo esté haciendo. Listo, hasta el momento me pide el nombre de usuario, admin. La contraseña, admin 1, 2, 3, 4 y 5. Le damos ingresar. Cuando pulso ingresar, me explica esa ventana que si quiero ver por la perspectiva de book, le doy que sí. Y fíjense en una cosa. Voy a mirar paso a paso cómo funciona mi action performance, que es donde capturé el evento. Le doy F6, perdón. En esta variable evento, ¿qué me capturó? Ingresar. Y llega y dice, ¿ese ingresar es igual a ingresar? Sí. Entonces ingresó a ese if.
¿Cuál fue el nombre de usuario que digitaron? Aquí me aparece más ahí. Admin. Ese fue el que capturé de pantalla. ¿Cuál fue el password que capturaron? Admin 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Pero ustedes dirán, y bueno, ¿y la encriptación qué? Aquí viene. Creo el objeto para encriptar. Se llama SE. Aquí aparece. SE. ¿Sí? Le envío la palabra clave ya. Listo. Ahora le doy que password. Este password va a ser igual a la encriptación de lo que tenga ese password. Entonces le doy F6 y si se dan cuenta, ese password me ha cambiado. Ya me quedó encriptado. Ahora, ¿qué hago? A luz creo un usuario enviándole el nombre de usuario y el password. Creo la clase connection. Aquí la crea, aquí abajito. Y voy a listar los usuarios. Si quiero ver cómo funciona ese método de consultar usuarios, doy control clic acá para que mande acá y pongo otro puntico acá. Y sigo. F6. ¿Sí pillan? Entonces aquí ya entró y le da conectar. Se demora un poquito. Listo, conecta la base de datos. Creo el statement. Y aquí vamos a crear el where. ¿Usuario es diferente de null? Sí, el usuario es diferente de null. Usuario.getID de usuario es diferente de 0. No le enviamos nada, por lo tanto quedó 0. Entonces no entra. ¿Trae nombre de usuario? Sí, trae nombre de usuario. ¿El where sentence tiene algún valor? No tiene nada. Si tiene algún valor, colóquele un AND. Si no, no le agregue nada. No le agregó nada. Lea. Usuario username es igual a esto, a lo que me llega desde el objeto, admin. Y lo mismo con el password. ¿El word sentence tiene algo? Sí, si tiene algo, agréguele AND. Si no, agréguele un vacío. Le agregó el AND. Y si se dan cuenta, ahí agregué, ahí voy creando la consulta. El where de la consulta. Y listo, ya está. Aquí creamos el result set. Aquí creé la consulta. Select asterisco from. Si el where trae algo, agréguele where. Y después agréguele lo que tiene el where. Y mire cómo quedó la consulta. Select asterisco from usuario. ¿Dónde? Usuarios username es igual a admin. And usuarios password es igual a eso. Va y consulta en el result set. Pa. Listo. Aquí dice resultset.net. Es que encontré algún valor. Sí, sí encontré un valor. Entonces créeme el usuario y agréguemelo a la lista. Aquí cree el usuario. ¿Qué tiene el usuario? El valor 1. ¿Por qué valor 1? Porque en la base de datos está 1. Admin y password. Listo. Ya me están llegando los datos. Los agrego de esa lista porque necesito sacarlos todos. Y aquí ya me los va almacenando uno por uno. Sí, aquí está el usuario. Listo. ¿Hay otro usuario? No. Ciérreme el result set, el statement, desconécteme la base de datos y retórmele la lista. Listo, aquí llegaron los usuarios. Nos devolvimos al diálogo, si se dan cuenta. Y con F6, uno va pulsando F6 y va viendo qué es lo que está pasando. Cuando digo, no entiendo por qué no me conecta, no entiendo qué fue lo que hizo. A punta de F6 uno soluciona las cosas acá. Pero corriéndolo desde luego como debug. Si se dan cuenta, usuarios es una lista de usuarios. Entonces, si está diferente de vacía, si la lista trae algo, diga que logueado es igual a ¿qué? A true. Hágame invisible este diálogo, set visible false. Créeme, la interfaz principal la creó. Y simplemente dígale que esa principal set visible, hágamela visible, listo. No haga más. Pum, finalizó. F8. Y se dan cuenta, aquí me está pidiendo que visualice cómo voy. Ahora, ustedes dirán, listo, listo. Ya nos tramó el cuento de cómo es que con un usuario que sí existe, ahora qué tal con uno que no existe, qué tal vuelva y aparezca lo mismo. Pues lo corren, igual de bugas, y empiezan a mirar. Claro que esta vez voy a quitar aquí un punto de bug, el de consultar usuario, pues que ya sabemos cómo funciona, ¿no? Listo, entonces lo voy a hacer. De hecho, creo que hay un error. Menos mal hicimos esta prueba.
Bueno, empecemos. Espera que me perdí donde estoy conectado. En un momento. Ahora sí. Voy a correrlo. Creo que hay un error, ¿saben por qué? Porque yo al consultar el usuario estoy cometiendo el error de que me devuelva a todos los usuarios. Y claro, al otro lado va a decir, sí encontré usuarios. Y si encontré usuarios, créeme la ventana. Entonces estoy cometiendo un error. ¿Cierto? ¿Cómo valido eso entonces? Bueno, entonces aquí escribimos lo que yo quiera, vamos a verificar y le damos ingresar. Entonces yo llego y acá, capturo el... Ay, Dios mío, perdón. F6. Listo, que si es ingresar, captúreme el username, el password, que me encripte ese password. Aquí en las variables lo puedo ir viendo. El password para ese, mire cómo lo encripta. Listo, que llegue allá, se conecte, que consulte. Ah, me hizo falta poner el puntico de... Los usuarios llegan vacíos. Ah, ya. Ya, muchachos, está bien. Estoy mintiendo, ya les explico por qué. ¿Por qué está bien? Yo estoy pidiendo el nombre de usuario y el password, ¿cierto? Entonces yo entro a la base y yo creo el where. A ver si alguien ya se dio cuenta por qué está bien. Yo creo el where acá. Y le doy username, lo que mandé, lo que sea. Y password, lo que sea. Consulta en la base de datos un usuario que tenga tanto ese username y ese password. Si no lo encuentra, ¿qué me va a retornar? La lista me va a retornar vacía. Y aquí en el diálogo tengo esa validación. Si los usuarios son diferentes de null, no es diferente de null. O sea, llega una lista pero vacía. Y aquí dice, si los usuarios es diferente a vacía, no, llega una lista vacía. Entonces, ¿qué entra? Entra este else y muestra no se ha encontrado un usuario, que está mal escrito, con las credenciales ingresadas. Pues ahí está bien. Ahí estaba mintiendo. Y de esta manera es que nosotros hacemos prueba con debug y miramos cómo nos conectamos a una base de datos y ya ustedes pueden crear sus tablas, lo que necesiten y sacar ese proyecto adelante.